Hoy me estoy tomando un café un poco más amargo de lo habitual. Y no es precisamente por el sabor, es por la historia que voy a contarte a continuación. Espero tengas cerca tu café. Quien quita que entre sorbo y sorbo aparezcan verdades que muchas esconden por años. Esto es Un Café, una historia a la vez, con Leivis Medina. Bienvenidos. En un pequeño municipio ganadero, donde la mayoría de las personas se conocen, ahí conocí al hombre que creí sería el amor de mi vida. Me lo presentó mi propio hermano, aunque él desde el principio me advirtió que no lo veía como un buen candidato para mí, que él sabía por qué me lo decía. Sin embargo, yo, enamorada y decidida, no lo escuché. La relación avanzó rápido. Solo fuimos novios un año, tiempo en el que comenzaron a aparecer actitudes que pasé por alto. Y para cuando ya tenía 21 años, me casé. En verdad, creí que seríamos felices, pero desde que nos casamos, todo fue distinto. Al principio pensé que era un hombre fuerte, decidido, y que la manera en la que me decía las cosas era solo una forma extraña de protegerme. Pero con el tiempo descubrí que estaba al lado de un hombre posesivo y controlador. Cuando quise abrir los ojos, había entrado en un ciclo que me marcaría por años. Recuerdo que a los 15 días de casados, me dejó sola. Se fue a disfrutar la vida según él. Salió a embriagarse. Ese día llegó en la madrugada. Yo le reclamé, me dijo que aprendiera, porque los hombres tenían derecho a salir y las mujeres eran las que se quedaban en casa. Y yo, inexperta, ignorante de tantas cosas, con vergüenza de poder contarle a alguien más, preferí callar. A los 3 meses salí embarazada, pero nada cambió. Él seguía con su rutina los fines de semana. Me dejaba sola, se iba y llegaba tarde. Por dentro me dolía, pero por fuera intentaba mantener la calma. Ahora no solamente por mí, sino también por el bebé que venía en camino. Me separé varias veces, como unas 6 veces aproximadamente. La primera vez cuando cumplimos 1 año de casados. Y luego a los 2 años. Y así una y otra vez. Siempre él me buscaba, prometía cambio. Y yo, con la esperanza viva, volvía a creerle. Pero al final, nada cambiaba. 5 años después, volví a salir embarazada. Él seguía diciendo que debía quedarme cuidando a los niños y haciendo los oficios de la casa. Yo, inconforme, sin saber cómo hacer con 2 niños, tenía que pensar muy bien la decisión que tomaría. Pero a la vez sentía que estaba rota. Me había acostumbrado al dolor. Al pasar de los años, reconozco que no solamente él cambió, yo también lo hice. De hecho, pasé por varias facetas, por así decirlo, ya que fueron muchos vaivén de emociones, entre días de calma y tormentas inesperadas. Eso me llevó a temerle, al punto de temblarle y paralizarme. Fue entonces después de 14 años de matrimonio, si es que a esa situación se le puede llamar así, conocí a una amiga, una de esas que Dios te pone en el camino cuando ya no puedes más. Bueno, una de esas. Ella me habló del evangelio por primera vez y me invitó a la iglesia. Y aunque al principio dudé, acepté. Fui con ella, aprovechando de que él no estaba. Pero cuando regresé, Dios santo, no soportaba que yo saliera, ni siquiera para ir en busca de Dios. Se escudaba diciendo que era un peligro y pare de contar. El hecho es que su comportamiento fue empeorando cada día más. Pero debo reconocer que en eso sí fui un poco arriesgada. A pesar de que vivía con miedo, a pesar de que le temblaba a su voz y a su sombra, continué visitando la iglesia, buscando un cambio, una transformación. Comencé a orar que Dios cambiara su corazón,
pero las oraciones parecían chocar contra una pared. Sin embargo, seguí orando, no solo por él, sino también por mí. Y poco a poco, Dios empezó a quitarme los temores. Empecé a cambiar, a buscar más de Dios, y eso lo enfureció más. Mientras más yo me metía con Dios, Él se metía conmigo. Me humillaba, me hacía sentir que no valía. Cada día su carácter se volvía más difícil de sobrellevar. Llegó al punto de encerrarme en mi propia casa. Literalmente. Cerraba la puerta con candado para que yo no saliera. Y yo terminaba no teniendo opción y obedeciéndolo. Recuerdo que le comenté a la persona que me daba para ese entonces estudio bíblico y ella me aconsejaba cómo comportarme como una mujer sabia, tener paciencia, y a la vez me animaba a no perder la fe y que siguiera orando, que Dios tenía que hacer algo. Empecé a irme a escondidas a la iglesia. Él gritaba que no quería que su esposa fuera cristiana, que él quería a la esposa que siempre fui, la que le obedecía, pero yo seguí en mi búsqueda. Esa semilla empezó a crecer en mí. Comencé a ver la vida de otra manera. Un día, sin pedirle permiso, empecé a trabajar desde casa. Él no lo aprobaba, pero me aferré a esa pequeña rebeldía como un acto de libertad. Entendí que no podía seguir viviendo atada al miedo, y ahí fue cuando, después de tantos años, me atreví a rebelarme contra ese patrón de control. Entendí que estaba en una lucha espiritual. Y finalmente, después de 29 años de casados, puedo decir que Dios respondió mis oraciones. A inicios de este año 2025, Él mismo tomó la decisión de dividir la casa, cosa que no vi venir, porque Él juraba que nadie, absolutamente nadie, lo sacaba de la casa. Y esta vez Él mismo lo decidió. Ese día, por primera vez después de tantos años, me sentí libre. Ahora vivimos cada uno en su espacio. En mi caso, no por orgullo, sino por salud mental. Hoy sé que hubo señales que pasé por alto. Cuando alguien te hace sentir pequeña, cuando alguien invalida lo que piensas, cuando usa el hogar para controlar, no para cuidar. Amiga, eso no es amor. A veces son conductas que se acercan más al narcisismo, a la manipulación emocional o al control disfrazado de cuidado. Lamentablemente yo no lo vi a tiempo, o quizás no las detuve a tiempo. Pero ahora entiendo que Dios no siempre responde cambiando a las personas. A veces responde dándote la fuerza para poder soltar. Hoy puedo decirlo sin miedo. Dios me dio la fuerza que necesitaba para poder soltar el miedo, para poder amarme primero, valorarme y entender que la paz no es negociable. Ahora que llegaste hasta aquí, y antes de darle el último sorbo al café de hoy, quiero decirte algo. La historia que acabo de narrar es de una valiente mujer que me la confió con la esperanza de que al escucharla, alguien más encuentre la fuerza para levantarse y recordar que Dios nos llamó a vivir en paz. Hoy, esa mujer tiene 50 años de edad. Vive en el mismo lugar, pero no es la misma. Aunque las palabras duras que escuchó algunas veces la marcaron, su mentalidad ha sido renovada. Dios sanó y restauró su vida porque aprendió a amarse primero a sí misma. Y te invita también a ti a que puedas encontrar el valor de amarte primero, de elegirte primero. Hoy yo fui su voz y tal vez también fui la tuya. A veces dividir una casa es el primer paso para reconstruir una vida. Gracias por tomarte este café conmigo y gracias a ella por su valentía silenciosa que hoy
se hizo historia. Porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Primera de Corintios 7:15. Si esta historia te gustó, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos como Un Café, una historia a la vez. Escucha, suscríbete y comparte, porque aquí cada historia se saborea mejor, pero con café en mano. Voces del alma.